dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundo Afro Informa. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, mundoafro_.ui. Y bueno, estas entrevistas que estamos realizando, les pedimos que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que es Mundo Afro TV. En esta oportunidad recibimos al licenciado Oscar Rorra, activista por los derechos de los y las afrodescendientes, y bueno, le damos la bienvenida a nuestra casa. Bueno, Miguel, muchas gracias por la invitación, y esperemos que la entrevista sea fructífera e interesante para todos y todas. No, el gusto es nuestro y bueno, vamos a aprovechar en conocer en primer lugar a Oscar, y por eso te voy a preguntar, ¿quién es Oscar Rorra? Bien, Oscar Rorra, hombre afro-uruguayo de 46 años, psicólogo, y yo creo que es importante marcar el tema de psicología porque mi acercamiento al movimiento afro fue a partir de un curso del Instituto Superior de Formación Afro, luego de que tuve un grupo de compañeros, tuvo ese curso, y me captaron, entre comillas, en la facultad de psicología para ver si quería empezar a integrar y empezar a trabajar el tema afro. Yo tendría unos 23 años. Y bueno, me interesó, claramente, porque uno de los objetivos, digamos, de por qué me inscribí en la facultad era básicamente también el hecho de la discriminación racial. Oscar, contanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente trabajo como psicólogo en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en el área de denuncias e investigaciones. El área de denuncias e investigaciones es el área como fundamental de la institución, es lo que se llama en general la Defensoría del Pueblo. Bien, ahí captamos y recibimos denuncias de personas o grupos sociales sobre posibles vulneración de derechos humanos por parte del Estado. Bien, y eso es importante porque muchas veces las personas se preguntan, pero bueno, en el Uruguay hay, digamos, actos de discriminación racial, de discriminación, no sé, por orientación sexual, por identidad de género. Digamos que la institución de derechos humanos recibe este tipo de denuncias actualmente. Sí, más te digo, uno de los objetivos básicos de todas las instituciones nacionales de derechos humanos es eso, la lucha contra la discriminación en general. Bien. Y en particular, en el caso del Uruguay, las denuncias, te lo voy a hacer una lista pequeña, de género, son como la gran mayoría, también por discriminación racial en el ámbito laboral y en el ámbito educativo, en ese orden, y discapacidad básicamente lo que tiene que ver todo con la inclusión educativa. Bien. ¿No? Ahí, digamos, los estudiantes son expulsados por el sistema o ni siquiera pueden ingresar porque son discapacitados. Y generalmente cuando se habla de la expulsión de los jóvenes afrodescendientes en el sistema educativo, en enseñanza media básica o enseñanza media superior, que es ahí donde, digamos, se constatan los principales problemas, hay como una cuestión de que la gente dice, pero en realidad cuando van al liceo nadie los expulsa por ser negros, ¿no? O negras. Nadie les dice, no, vos acá no entrás o acá no podés estudiar. Entonces, ¿cómo es que se da esa expulsión, digamos, del sistema educativo? Bien, estoy de acuerdo contigo que la expulsión directa y explícita es muy difícil que haya. Han habido casos de discriminación por ser negro M. ¿De docentes? Sí, de docentes también. No, una pregunta interesante. No insultos, sino negando el tema y los aportes de la población afro y también siendo omiso frente a hechos de discriminación racial. Bien. Eso tenemos que ser conscientes de que existe eso y está muy poco estudiado. Y en realidad también es muy difícil para las familias hacer una denuncia al docente, sobre todo para el estudiante, que luego va a tener que seguir trabajando con ese docente. Pero sí, han existido discriminación respecto a docentes y sobre todo también a estudiantes, entre estudiantes. No existe una expulsión directa, pero sí existe una expulsión indirecta en el sentido de que el sistema educativo no está preparado para trabajar con las diferencias.
Y el origen también es importante. De dónde venimos cada uno y cómo podemos sostener lo educativo también es importante. Y lamentablemente el sistema educativo no está preparado para eso. La diversidad no es un elemento que el sistema educativo apunte a fortalecer y a trabajar con él. Y un tema sumamente importante es la resolución de los problemas. No existe una resolución clara de cómo resolver esto. En otros países existen como espacios para que cuando ocurren estos hechos, director, estudiante, la comunidad pueda trabajar en conjunto a ver qué ocurrió. Abordar el problema y no dejarlo pasar o no sancionar a la víctima, digamos. Exactamente. O al victimario, ¿no? Sí. Poner una observación, sino trabajarlo. Mediar con ellos, ver qué ocurrió. Y todavía lo que es más grave, Miguel, lo que llamamos racismo estructural, esto surge desde la independencia del Uruguay. Yo siempre digo, intentar formar a un sistema educativo sobre el tema afro estamos tarde, porque se supone que cuando se abrió la independencia, los afros ya estábamos acá. Vamos 200 años tarde. Y la pregunta fundamental, ¿cómo un docente y cómo el sistema educativo, cuando las personas afro siempre estuvieron en el sistema educativo, hay que formarlo? ¿Qué pasaba antes? Y bueno, los resultados ya sabemos lo que pasó antes. Y ahí, digamos, con este relato que vos estás haciendo, Oscar, y con la trayectoria y la experiencia que vos tenés de militante, de activista, y bueno, y actualmente, digamos, como funcionario público en una institución pública también, ¿cuáles son los avances que vos ves, que vos visualizás, y cuáles son los desafíos en materia de combate al racismo? Bien, yo creo que Uruguay, luego de que volvió a la democracia, la sociedad civil ha sido un instrumento fundamental. La sociedad civil, luego de la vuelta a la democracia, ha crecido, desde mi punto de vista, contundentemente y continúa trabajando sobre el tema y dando aportes, ideas innovadoras. Es un elemento fundamental. El tema de la discriminación racial aparece en el Uruguay por el esfuerzo de la sociedad civil. Y la sociedad civil, como por ejemplo este canal, implica el continuo trabajo sobre la lucha de la discriminación. Y sociedad civil no está aparte de la sociedad en general ni la democracia, es un elemento fundamental. En este marco de aportar, yo creo que también hay que aportar el sistema político, y sociedad civil lo ha hecho. Y cuando el sistema político, digamos, que es permeable frente al tema de la discriminación racial, tiene que ver con sociedad civil. Y acá, como hablé anteriormente, tiene que haber una política pública en conjunto. Sociedad civil y el gobierno. ¿Por qué? Porque el objetivo de sociedad civil es estar observando continuamente al gobierno. Y esto también tiene que ver con las instituciones nacionales de derechos humanos. Esto no hay problema, porque en realidad la sociedad civil es la que está en el campo, está en el territorio, sabe las necesidades, en este caso de la comunidad afro. Y el Estado, a partir de eso, tiene que lograr conjugar la necesidad con la demanda y la política pública. Yo creo que ese avance tiene sus idas y vueltas. Un ejemplo es la ley 19.122, que ha sido claramente un aporte de la sociedad civil, y lo que vemos por parte del Estado, el incumplimiento cada vez mayor de la misma. Pero también a la vez vemos que sociedad civil está en alerta y le dice al Estado, no estábamos cumpliendo con la ley de cuotas afirmativas. Este es un equilibrio fundamental. Sociedad civil fuerte y Estado atento y permeable. Necesitamos un Estado permeable para que pueda construir una democracia antirracista. Y ahí es importante esto que vos planteás en cuanto a la ley 19.122, ¿no? Que sería, digamos, una norma desde un enfoque de Estado, porque todos los partidos políticos la votaron, ¿no? En el Parlamento, todos por unanimidad se votó en el 2013, y cuando observamos como sociedad civil o como activistas afrodescendientes a lo largo de todos estos años, vemos que la ley no se cumple y que no importa quién está en el gobierno, no importa cuál es el partido político que esté en el gobierno o que está en el gobierno. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el principal problema por el que no se cumple una norma que fue votada por todos los partidos políticos y que en el transcurso de estos 18 años
no hemos llegado al 8% de cumplimiento. Bien. Esto no lo digo yo, lo dice Sociedad Civil, bueno, el racismo estructural, institucional. Bien, esa es como la respuesta teórica más clara. En la práctica, bueno, ahí vos tenés más experiencia que yo porque has trabajado en la necesidad de cumplir con la ley. Bueno, este proyecto de ley es un proyecto muy cortito, ¿no? 15 años. Bien, si me preguntás cuál es, no la solución, sino cómo deberíamos seguir caminando, ampliarlo. 30 años o X tiempo, pero basándonos básicamente en ver los resultados reales de la ley. A ver si la ley ha tenido resultados en las personas. Porque lo que todavía tenemos que trabajar, desde mi punto de vista, es ¿qué pasó con aquellas personas que sí ingresaron al gobierno? Claro. ¿Qué pasó? ¿Sirvió la ley? ¿No sirvió? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué problemas no tuvieron? Y mejorarla la ley. La ley habla de un 8%, ¿no? De la población general. Yo me pregunto, ¿ese 8% también vale para los departamentos que tienen mayor cantidad de personas afro? Por ejemplo, Rivera. Por ejemplo. 17%. ¿No sería mejor una ley que sea, digamos, más específica? 17% en Rivera, en Colonia creo que somos el 2%. Sí. Es decir, que sea más real. Territorial, digamos. Exactamente. Y esos desafíos, que vuelvo a insistir, que tiene que ver con sociedad civil, lo piensa sociedad civil, tiene que ver con un trayecto antes de experiencias en el gobierno y experiencia en la política pública. Si no, no lo podemos hacer. Y eso lamentablemente tiene que ver con el tiempo y con la experiencia ganada por sociedad civil. Ahora, Oscar, viniendo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es donde vos trabajás actualmente, contale a las personas que nos están viendo qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien, la Institución Nacional de Derechos Humanos es un instrumento de defensa de los derechos humanos. En el mundo, los llamados, antes Ombudsman y ahora Ombudsperson, son personas o grupos de personas que trabajan en la defensa de la protección de los derechos humanos. ¿Qué significa de forma muy rápida? Básicamente, los estados son los que vulneran los derechos humanos, en el marco de los derechos humanos en general. Bien, no tiene que ver con una cuestión de particulares, sino en general. Bien, y como en el caso de la ley 19.122. Claro. No es el vecino o la vecina que no cumple la ley, no, es el Estado. Es el Estado. Bien, el Estado se comprometió y el Estado no cumple. Y con esto también tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de salud, con el tema de educación. Es el Estado el responsable que tiene que dar estos bienes y servicios a la población. Bien, entonces la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que hace es busca y observa al Estado para que cumpla esas medidas. Y para eso recibimos denuncias, por ejemplo, en el caso de la ley 19.122. Bien, X organismo no cumple, una persona afro se ve claramente vulnerada sus derechos, viene a la institución es un trámite gratuito, solamente hay que pedir hora al 1948, no necesita ningún abogado, lo va a atender un equipo técnico y lo va a asesorar para dos cosas. Primero, para que la persona sepa lo que tiene que hacer, y segundo, para informar al Estado de que está incumpliendo con la ley. Bien, la diferencia de la institución con otros poderes, como por ejemplo el Poder Judicial, que somos mucho más rápidos. Claro. Bien, porque nosotros no investigamos la situación a nivel general, pero dentro de ciertas particularidades. Por eso es sumamente importante que haya una Institución Nacional de Derechos Humanos. Es como, podríamos decir que es como el Estado controlando al propio Estado, digamos. Exactamente. Okay. Bien, y nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, que eso también es una fortaleza. Bien, actualmente la institución recibe más o menos el 70% son consultas. Bien, por diversos temas. Diversos temas. Bien, y el resto sí son denuncias específicas. ¿No? Denuncias de abuso policial, denuncias de acoso laboral. Y también un elemento es importante, porque la mayoría de las personas que vienen a denunciar ya hicieron la denuncia. ¿Dónde? Por ejemplo, en la comisaría. Por ejemplo, cuando es un tema de abuso policial. Bien, y no han tenido respuesta. Entonces ahí la institución le dice, bueno, ¿qué pasó con esta denuncia? Y ahí sí. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de siempre responderle a la institución. Claro. Bien, siempre. Es una característica sumamente importante. Nosotros realizamos informes y la institución siempre tiene que darnos
obligatoriamente una información. Eso está, digamos, en la normativa. En la normativa. En la creación de la institución. Exactamente. Es el espíritu, ¿no? Ajá. Si no, no tendría como ningún valor. Ajá. Pero claro, es un tema que me olvidé. Siempre. Es muy importante eso. Sí. Porque, digamos, si bien no es vinculante, Ujú. no es vinculante, ¿no? Como por ejemplo sería un dictamen del Poder Judicial, Exactamente. ¿no? Pero sí, digamos que la institución tiene la obligación de responder siempre. Exactamente. Y algo tiene que decir. Bien. Y lo que ha pasado a veces, Miguel, es que esa respuesta sí sirve para hacer Claro. la denuncia en el Poder Judicial. Claro. Bien. Y se acortan los tiempos. Oscar, y capaz que podés contar Ujú. brevemente, el ejemplo del Banco de Seguro Sí. del Estado. Sí. Eso fue muy interesante, ¿no? Porque hubo una mala aplicación de la ley 1922, hubo una serie de personas afrodescendientes que se vieron, digamos, perjudicadas, ¿no? Hicieron la denuncia y eso tuvo Sí, tuvo una buena respuesta. Sí, sí. Que a mí, desde mi punto de vista, me parece que la generación de derechos tiene que ver con esto, la mediación y el diálogo. ¿Y por qué te digo eso? Porque nuestra experiencia nos ha demostrado que es la forma más rápida de resolver un problema. Bueno, les comento, hubo un llamado de la ley 19.122, perdón, un llamado al Banco de Seguro e incluyó a la ley. Entonces las personas afro le pusieron, vos corregime, una cinta en el brazo para poder identificar que eran afro y que correspondían a la ley. Nos llegó esa denuncia por un grupo de jóvenes afro. Y bueno, nosotros lo primero que hicimos fue, hablamos con el MIES para hacer una estrategia articulada. Eso nos permite la ley también. Entonces ahí logramos no solamente, digamos, dejar el tema en la institución, sino articular con otros actores, en este caso el MIES, y juntos fuimos al Banco de Seguros. El Banco de Seguros me pareció una actitud totalmente noble y dijeron, sí, nos equivocamos. Corregime bien si me equivoco. No, sí, fue así. Fue así, entonces, digamos... Asumieron el error, ¿no? Que no había necesidad de distinguir, digamos, particularmente a las personas afro, cuando en realidad competían igual que todas las personas que estaban en ese mismo lugar. Sí, sí. Y además a eso también, en la metodología pueden haber utilizado otra metodología que no los... que públicamente al resto de los compañeros nos lo marcaran y lo diferenciaran. Claro, bien. Claro. Y bueno, entonces, desde un punto de vista del espíritu, digamos, de las instituciones nacionales de derechos humanos, luego que hay un daño, tiene que haber una reparación siempre. Y en este caso, la reparación fue primero para aquellas personas, para decirles, sí, nos equivocamos como Estado, y segundo, no lo vamos a hacer más. Bien, y así fue. Ese es un ejemplo... Y eso lo hicieron. Y eso lo hicieron. Ese es un ejemplo tal cual de por qué las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que existir. Articulamos con... A ver, el Estado articuló con la propia institución, con el MIES y con el Banco de Seguro. Y se resolvió el tema. Claro. O sea que sí hay un beneficio, digamos, a la población y particularmente a las personas que son damnificadas o que no sufren, digamos, son violentados sus derechos, o se sienten, digamos, violentados sus derechos. Y ahora, Oscar, en este marco, digamos, de cambio, ¿no? De la Institución Nacional de Derechos Humanos, digamos, el Consejo Directivo tiene un mandato de... ¿cuánto? 5 años. 5 años, estaría cambiando, digamos, ¿no? Esto tiene un procedimiento, digamos, que pasa por el Parlamento, ¿verdad? Es verdad. Corregime cualquier cosa. Sí, la Asamblea General. La Asamblea General es la que toma esa determinación. Hay un proceso previo, ¿no? Que se tienen que postular a las personas, ¿no? Para hacer, digamos, tener un filtro o una preselección para luego la Asamblea General votar al Consejo Directivo, que son 5, ¿verdad? 5 miembros. Vos sos un postulado. Yo soy un postulado, es verdad. Para ejercer eventualmente la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, contanos quiénes te postularon y por qué te postularon. Bien, bien. Antes que nada, la Institución Nacional de Derechos Humanos hace 10 años que existe. Y hubieron 2 consejos anteriores, los cuales, si uno saca la foto, parece que fueran consejos de Europa, ¿no? Eran todas personas blancas, 7 abogados, 6 mujeres y poca interdisciplinariedad. Y sobre todo, antes de contestarte la pregunta, vos observás
que no pertenecen a ningún grupo minoritario históricamente, de ningún tipo. Bien, tal vez sí se respetó la cuota de género, pero en realidad, tradicionalmente la Institución Nacional de Derechos Humanos ha tenido consejos directivos poco heterogéneos culturalmente. Bien, esa es una característica. Bien, las postulaciones, mi postulación, que agradezco muchísimo por parte de las organizaciones, fueron Atabaque, Axum, UAfro, Instituto Raíces Afro, Casa de la Cultura Afro y Mundo Afro. Bien. El proyecto fue un proyecto... Todas organizaciones afro. Todas organizaciones afro. Bien, ahí también, como te dije anteriormente, las organizaciones afro han tenido un proceso siempre de innovación respecto a los derechos humanos. Bien, porque ellos consideraron, bueno, necesitamos gente afro en el consejo directivo. Claro. Como otros colectivos pueden pensar, necesitamos personas con... Por ejemplo, el Comité Central Israelita postuló a un representante y otras organizaciones, claro. Bien. ¿Y esto por qué lo digo que es importante? Porque mientras mayor heterogeneidad haya en el marco de los derechos humanos, mayores respuestas heterogéneas ante la realidad podemos dar. Y un ejemplo de ello es, nosotros nos fuimos con las organizaciones afro el viernes a una olla popular. Sí. Bien, hicimos una visita en general y ahí se nos cayó la ficha. Que la gente coma en ollas populares es una violación de los derechos humanos. Tal cual. Punto. Y ahí no necesitamos ni que venga gente a decirnos, ni la prensa, ni que nosotros pensemos. ¿Y qué pasa que la Institución Nacional de Derechos Humanos hoy no dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que claramente tiene que ver con un concepto de derechos humanos demasiado clásico y menos basado en el territorio, en la realidad. Es gravísimo. Claramente tiene que ver con la dignidad del ser humano. Aquellas personas que van a derecho comer... a la alimentación. Derecho a la alimentación. Aquellas personas que van a comer a una olla popular no es digno. Porque además, derecho a la alimentación, muchos niños, Miguel, muchos niños. Es decir, los propios niños tienen que ir a buscar su sustento, que es la comida. Y eso está pasando hoy en el Uruguay. Sí, que no es, digamos, y déjame decirte esto, Oscar, digamos que en un momento, ¿no? Digamos que la situación era la pandemia. Sí. ¿No? Obviamente la pandemia trajo ciertas problemáticas a nivel social, económico, que lo seguimos viviendo, pero en realidad esto trasciende, digamos, a la pandemia, ¿no? Hay una situación, digamos, de crisis a nivel social y a nivel económico que lleva a que muchas personas estén comiendo las ollas populares. Bien. Perdón que te corrija. Sí y no. Porque en Europa no hay ollas populares. Y también pasaron por la pandemia. Sí, claro. Bien. ¿Y por qué te digo eso? Por lo del Estado. El Estado es responsable de nosotros. Tal cual. Bien. Y hay gente que el Estado tiene que poner menos esfuerzo porque está mejor. Esto es indiscutible. Esto es política pública. Y el Estado tiene que poner mayor esfuerzo para otras personas que no están mejor. Claro. Y las ollas populares es uno de los capítulos más tristes del Uruguay. Vuelvo a insistir. Mujeres, ancianos, niños, iban a buscar la comida. Bien. Si no, el otro día pasaban hambre. Sí. Y sabemos lo que significa, ¿no? Para estudiar, para continuar trabajando. Eso, y en los niños, vos que además trabajás los temas de infancia, tienen, digamos, se ven afectados en su desarrollo, ¿no? Emocional, físico. Bueno, ahí vos podés hablar más de los temas de infancia, pero aquellos niños, niñas que de alguna manera vean cercenada la posibilidad de alimentarse, tiene consecuencias. Tal cual. Y además, vuelvo a insistir, ¿no? El derecho, un niño y una niña que tenga que él mismo ir a buscar su sustento, habla muy mal del Uruguay. Y ahí, Oscar, y ya cerrando la entrevista, si llegás a ser director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La Asamblea General del Parlamento te vota. Bien. ¿Cuáles son los ejes que vas a llevar adelante en tu gestión? Bien. El primero básicamente es la lucha contra la discriminación
racial. ¿Pero qué significa esto arriba de la mesa, ¿no? La institución tiene que tener mayor nivel de alcance nacional. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? Que los departamentos que hay mayor gente pobre y que lamentablemente también hay más cantidad de gente afro, tienen que empezar a ser atendidos por la institución. Esto es indiscutible. ¿Bien? Eso en particular y en general, la institución tiene que empezar a trabajar con otras minorías que tampoco estamos trabajando. Bien, la institución actualmente no cumple con la ley de discapacidad, la institución actualmente no cumple con la ley trans, la institución actualmente no cumple con la ley de personas que sufrieron hechos de crímenes, no cumple con esa ley. ¿Y qué significa eso? Es empezar a meter gente y otras ideas adentro de la institución. Bien, el tema de las ollas populares me parece un tema que la institución tiene que tomar. Y no desde un punto de vista crítico nada más, sino más propositivo, mucho más propositivo, y también, digamos, colaborar con aquellas personas que la están sufriendo para ver cuál es la solución del Estado a corto plazo. Porque 2 años en esta situación es muchísimo tiempo, Miguel. Sí, sí. Y lo que nos está pasando, me hago cargo, me parece que nos estamos acostumbrando. Y luego poder desmontar este tema va a costar muchísimo tiempo. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que estar en el territorio, tiene que tener una visión real de los problemas. Y tiene que presionar al Estado para decir, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Podemos colaborar en la solución? La gente, también en las ollas, veían que básicamente la queja, Miguel, era que no llegaba el arroz, claro, o los productos para la olla. No había una queja más general. La gente está pasando hambre y está necesitando comer. Y ahí es muy difícil poder trabajar más allá de los derechos humanos en general. Derecho a la seguridad, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación. Entonces, digamos, el futuro de la institución actualmente que estamos en crisis es eso, trabajar en crisis. Ahora, es como esto que vos decías, que nos acostumbramos, ¿no? El Estado se acostumbra, la sociedad, ¿no? Esto de naturalizar también situaciones, ¿no? Como la discriminación, como el racismo, como esto del incumplimiento de las cuotas, esto que vos decís. O sea, las cuotas para personas trans, hay una ley. Las cuotas para las personas con discapacidad, hay una ley. Y no se cumple, ¿no? Entonces, esta perspectiva, digamos, de la Institución Nacional de Derechos Humanos que vos le querés dar, digamos, entiendo que tiene una perspectiva, bueno, más de la realidad social y de la desigualdad, digamos, ¿no? que tenemos en Uruguay. Que la desigualdad tiene, no lo digo yo, lo dicen muchas personas que han escrito, por ejemplo, el sociólogo Gustavo de Armas, ¿no? Que habla mucho de la educación y el rezago de la educación, y también plantea que la pobreza tiene cara de niño, de niña, de afrodescendiente, de mujer. Entonces, sería como la primera vez que la Institución Nacional de Derechos Humanos focalizara en estos temas. Sí, esa es mi idea. La gestión básicamente es ser rupturista respecto al concepto de derechos humanos que está actualmente en el Uruguay, también, digamos, como te lo digo, eurocéntrico, clásico, poco territorial, bien, y tener un concepto más, digamos, basado en la realidad. No en la igualdad formal, en el papel, en la igualdad real. Hay que luchar contra la igualdad, hay que promover la igualdad real, y para promover la igualdad real hay que estar en el territorio. Si no, estamos totalmente despegados de lo que está ocurriendo en el Uruguay. Y eso la Institución Nacional de Derechos Humanos no se lo puede permitir. Ese es el gran desafío que tenemos que lograr. Quede yo o quede otras personas o los que vengan. Si no, la institución es solamente un castillo, porque tenemos una casa hermosa, vacía de contenido. Bueno, Oscar, quiero agradecerte, desearte suerte. Muchas gracias. El 11 aparentemente se decide todo. Se decide. Ojalá que bueno, la Asamblea General pueda elegirte. Creemos las instituciones que te hemos postulado, y bueno, desde el programa también Mundo Afro informa que es necesario tener esta mirada, ¿no? Focalizar, digamos, en estos aspectos desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, así que esperamos que puedas
ser director de la institución. Y bueno, y a todos y todas agradecerles una vez más por escucharnos, decirles que por favor se suscriban en nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV, y nos pueden seguir a través de Instagram, Mundo Afro_UI. Así que nos vemos en una nueva edición.